Gracias. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Secretario. Gracias, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. Corresponde continuar con el estudio de las discrepancias que han surgido entre ambas corporaciones en relación con la tramitación del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, correspondiente al boletines 11.144-07 y 11.092-07 refundidos. Hago presente a sus señorías que el honorable diputado don Luis Alberto Cuello va a reemplazar a la diputada señora Carol Cariola. Sus señorías, los puntos que quedan pendientes para tratar de los 22 que tenía la comisión son los siguientes. El recaído en el artículo 7º, el recaído en la letra A del artículo 13, voy a ir indicando en su oportunidad las páginas, en la relativa al artículo 35 y también la supresión de los incisos segundo y cuarto del artículo 55. A continuación, el abogado ayudante les va a repartir a los integrantes de la comisión un primer documento. Van a haber varios durante la sesión que ha sido elaborado por el Ejecutivo y que hace algunas propuestas en relación con las normas que aún quedan pendientes de resolución. En el texto comparado elaborado por la Secretaría, les pido que vayan a la página 19. La página 19, el artículo, página 19. El artículo 7º, sí, página 19 del texto comparado, por favor. Regula el derecho de cancelación, ¿ya? Tiene varias letras y el Senado había aprobado un texto para regular este derecho de cancelación o supresión. Está en la primera columna. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados sustituyó la expresión derecho de cancelación por la expresión derecho de supresión. Así, tanto en el inciso primero, también en el inciso segundo, y hizo otros cambios. Los otros cambios recaen, estoy leyendo ahora en la página 20 del texto comparado, es una enmienda en el literal E, que propone, si ustedes ven en la primera columna, cuando los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una sentencia judicial, de una resolución de la Autoridad de Protección de Datos, eso es lo que agregó la Cámara, y termina esa letra E, o de una obligación legal. Finalmente, también les pido que en la página 20, en la primera columna, en la última normativa que sale destacada en negrilla, triple II, si ustedes se fijan que dice por razones de interés público, especialmente en el ámbito de la salud pública, ese texto, si van a la página siguiente, es reemplazado por la Cámara de Diputados. Dice, ha reemplazado el numeral II por los siguientes numerales II y cuarto, pasando los actuales numerales cuarto a ser quinto y sexto, y ahí viene la redacción. Por lo tanto, el artículo 7º que aprobó originalmente el Senado tiene varios cambios. Cada uno de esos cambios fueron rechazados en su oportunidad en tercer trámite constitucional, por esta comisión, por la Comisión de Constitución, y ahora corresponde examinar si se va a mantener el texto del Senado o se va a mantener el texto de la Cámara. Y aquí el Ejecutivo, ustedes han recibido un documento que tienen a su disposición, en que se identifica el artículo 7º, el derecho de supresión, y se precisa cuál es el objeto del desacuerdo y la propuesta mayoritaria. Entiende la Secretaría, me corregirá el Ejecutivo, que dado que la observación que está haciendo el Ejecutivo
es respecto de una eliminación en el inciso primero del artículo 7º de la palabra especialmente, podría entender la comisión mixta de que el Ejecutivo está por promover los otros cambios que hace la Cámara de Diputados. Eso, como primera cuestión. Gracias, Rodrigo. Escuchemos al Ejecutivo y lo importante, Macarena, yo creo que está hecho muy bien la presentación, es que nos ayudes y que alguien, si hay diferencia, que existir, digamos, una voz por una argumentación por parte o si no, votamos. Macarena tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los señores y señoras senadoras, diputadas y diputados. Agradecer por poder constituir, digamos, la comisión y poder avanzar en este importante proyecto. Hay que recordar que efectivamente la controversia respecto de este artículo no es respecto de las enmiendas que se incorporaron en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputados. Este fue un artículo que era de las enmiendas que había consenso, pero se acordó especialmente, valga la redundancia, que es el término que vamos a tratar en particular, someterlo al debate de esta comisión. Y el debate es: se reconoce, ¿no es cierto?, el derecho de supresión de los datos, la eliminación de datos personales por parte, ¿no es cierto?, de los responsables de datos. Y acá hay una enumeración que establece el inciso primero del artículo 7º y todo el debate está dado si esa enumeración tiene que ser de carácter taxativo o, como está hoy día, abierto con el especialmente. El Ejecutivo ha considerado, siguiendo también las normas de la Unión Europea, el reglamento de datos de la Unión Europea, que por un tema de certeza jurídica, tal como lo hicimos ya en el artículo 2, la definición de datos sensibles, lo lógico es que la enumeración sea de carácter taxativo y no abierto. Y por eso la propuesta mayoritariamente que concitó consenso en la mesa técnica es que se suprima la palabra especialmente para que la enumeración de causales de supresión sea taxativa, presidente. En el planteamiento que ha señalado el senador diputado Soto. Diputado Soto. Es que el desacuerdo que hay básicamente es solo respecto de la palabra especialmente en relación a las 6 causales del derecho a supresión que se establece en el artículo 7º. Nosotros creemos, los que tenemos la postura que debiera mantenerse como especialmente, que las 6 causales que se establecen no pueden ser taxativas porque en el ámbito en que estamos, la protección de datos personales, en el mundo tecnológico de la Internet y del uso masivo de Big Data, las tecnologías cambian cada 2 o 3 años. Y claramente este tipo de causales, que hoy día nos parecen razonables, las aprobamos todos, pueden ser insuficientes para poder resolver los dilemas que van a recibir las personas en sus derechos fundamentales. El derecho a cancelación tiene que ver con que la persona ejerce su derecho a que un responsable de datos, una empresa, esté tratando los datos de manera inadecuada y se le obligue a cancelar esos datos personales para que no lo siga haciendo. Y esta herramienta, que es fundamental en una ley de este tipo, tiene que tener una válvula abierta para poder adaptarse hacia el futuro. Si no, rápidamente va a quedar obsoleta. Esa es la postura de los que estamos porque se mantenga la expresión especialmente, y creo que hay 2 opciones, o se mantiene o se saca. La expresión especialmente en este artículo 7. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Luego de escuchar la opinión minoritaria, yo le quería ahora contar cuál es la mayoritaria. Nosotros creemos que eliminar la expresión especialmente hace que el derecho de supresión tenga causales taxativas, y eso es muy importante porque da certeza. Lo que no puede pasar es que nosotros dejemos esto abierto a que se judicialice, a que no termine nunca y termine un conflicto larguísimo. Creemos que sacarle especialmente igual deja las causales y queda una mejor ley, así que apoyamos al Ejecutivo en este tema. Perfecto. Si le parece, vamos a someter a votación para poder aclarar a favor si se está de acuerdo con la posición del Ejecutivo, lo que ha planteado la Macarena, en contra si la posición que ha argumentado el diputado Soto. Señor secretario, tomemos la votación. Ya, a ver, se va a someter a votación la propuesta del Ejecutivo de eliminar la palabra especialmente. Los que están a favor votan que sí, a los que están en contra votan que no. La votación entiende la Secretaría que también incluye
todas las otras modificaciones que estaban incorporadas. ¿Ya? Correcto. Entonces voy a tomarlo en orden alfabético. Por los diputados primero, don Jorge Alessandri. A favor. Diputado señor Cuello. Estamos cada día más A favor. pro Palacio. Diputado señor Lonton. A favor. Lonton. Diputado señor Soto. Abstención. Soto. Diputado señor Winter. A favor. Senadora Pascual. ¿A favor? A favor. Senador Galilea. Senador Ebensperger. Presidente. A favor. 8 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado. Aprobado. Pasamos ahora al artículo 13, la segunda discrepancia que quedaba pendiente, que es en la letra A del artículo 13. Página 32 del texto comparado. Es el artículo 13, página 32 del comparado. El artículo 13 se refiere a otras fuentes de licitud del tratamiento de datos. Dice, es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular en los siguientes casos. El Senado había aprobado una letra A que decía, cuando los datos han sido recolectados de una fuente de acceso público. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados eliminó el literal A, de tal manera que el B pasaba a ser A. El Ejecutivo ha hecho llegar observaciones a esta discrepancia que están en el documento que ustedes tienen a su disposición. La primera es relativa hace observaciones respecto al literal A y también va a hacer observaciones respecto del literal B. La primera se refiere, dice, el objeto del desacuerdo, considerar la eliminación del literal A del texto aprobado en el primer trámite constitucional, y la propuesta mayoritaria es aprobar la eliminación del literal A del texto aprobado en primer trámite constitucional. Y la segunda cuestión que el Ejecutivo hace mención en este artículo, lo que se refiere al literal B. El literal B dice en el texto del Senado, cuando el tratamiento esté referido a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial y se realice de conformidad con las normas del título tercero de esta ley. En relación a esta letra, el Ejecutivo recuerda lo siguiente. En la sesión de la Comisión Mixta del día 10 de abril de 2024 se aprobó el literal G del artículo 2 del proyecto de ley que define datos personales sensibles, incluyendo los datos sobre la situación económica del titular. Así fue, efectivamente. Y habría una propuesta mayoritaria de agregar, antes del punto aparte del literal B, que ahora pasaría a ser literal A, la expresión incluidos los datos referidos a la situación socioeconómica del titular. Estas son las cuestiones que están planteadas en relación con el artículo 13 y efectivamente el Ejecutivo recuerda un debate que se produjo en relación con el literal G del artículo 2. Le damos la palabra al Ejecutivo. Antes, senadora Ensuegra. Tengo la duda, el 13 letra B es parte de la mixta. No me aparece a mí rechazada. No sé si hay acuerdo unánime de incluirla, si se votó. No, por molestar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, si le parece, voy a partir por el punto que levanta por su intermedio la senadora Ebensperger. Efectivamente, hubo un acuerdo cuando se trabajó en la mesa técnica de incorporar. Sí, lo que pasa es que en el fondo se hizo una enmienda en el artículo 2 respecto a la definición de datos sensibles y esto tenía un correlato que en definitivamente los datos de la situación socioeconómica se incorporaran como datos sensibles, pero incorporando la referencia, digamos, a fuente de licitud cuando hay operaciones
financieras o crediticias que estuvieran incorporadas la referencia ahí los datos socioeconómicos, porque la idea no es que esto entorpezca, tal como lo discutimos latamente con ocasión de esto, el tema del acceso al crédito, la imposibilidad de que las entidades financieras puedan requerir y utilizar, ¿no es cierto?, y tratar estos datos para el tema de las operaciones financieras. Y por eso era un correlato en las dos cosas. Efectivamente es un dato sensible, pero tenía esta otra contracara para efectos de no entrabar el acceso al crédito, y ese fue el debate que hicimos. Ese día íbamos a votar, de hecho, las dos literales, porque eran las dos caras de una misma moneda. No alcanzamos por un tema de horario, pero es, digamos, una consecuencia importante para efectos, ¿no es cierto?, de garantizar como fuente de licitud, como ustedes saben, la letra B, que pasaría a ser A, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, que es cuando el tratamiento esté referido a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario y comercial, que efectivamente la situación socioeconómica esté incorporada a eso para que permita, ¿no es cierto?, tratar esos datos en el marco de estas operaciones financieras. Eso es respecto al literal B, presidente. Pasando... O sea, ese fue el acuerdo que cuando se aprobó en el artículo 2, el que se incorporan los datos socioeconómicos sensibles. Por eso dimos el debate, digamos, con ocasión de ese artículo. No alcanzamos a hacer el correlato por un término de hora, pero son las dos caras de la moneda y sí nos parece muy relevante para efectos, ¿no es cierto?, de no entrampar, que es un tema que se ha levantado, digamos, y que tiene razón también con el tema que no se entrampe el acceso al crédito ni las operaciones financieras por ocasión de esta tratamiento de datos. En el caso del literal A por su intermedio, presidente, efectivamente este es un tema que también ya tratamos con ocasión cuando definimos el tema del artículo 2 y el 3, que tiene que ver básicamente que el tema de los datos de acceso público no tengan una fuente de licitud autónoma. Esto no significa, como se ha querido levantar, que los datos de fuente pública no puedan ser tratados. Porque como ustedes bien ven en el artículo 13, hay una serie de enumeración respecto a causales de licitud más allá del consentimiento. El no eliminar el literal A, como lo propone la Cámara de Diputados y Diputadas, en la práctica pone en riesgo, ¿no es cierto?, toda la estructura y la columna vertebral del proyecto, porque de hecho permitiría, ¿no es cierto?, que datos a los que se accede por vía masiva, todo pudieran ser tratados sin los resguardos o derechos que se reconocen en la propia ley. Y de esa perspectiva, el Ejecutivo entonces propone que se respete, que se acoja la propuesta de el segundo trámite de la Cámara de Diputados y Diputadas, suprimiendo la letra A, que implica anclarnos, ¿no es cierto?, a la norma europea para ser país adecuado, que es una base estructurante, ¿no es cierto?, del proyecto para que se puedan garantizar los derechos que se le reconocen a todas las personas como los derechos propios que están enumerados acá, siempre con lo que discutimos también, con el principio de proporcionalidad, con la finalidad, y que todos estos datos puedan ser utilizados con las otras causales, y por tanto el hecho que discutíamos la vez anterior, que para efectos de acceder a un beneficio social o para una misma operación económica no estarían afectados, toda vez que esos datos, en virtud de las otras causales de licitud, que es distinta al consentimiento, también podrían ser tratados. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Quería preguntarle al Ejecutivo, en el concepto estamos de acuerdo, ¿cierto?, en que tiene que tener una finalidad compatible también, pero el debate al final es si la fuente pública es una base de licitud o no. Y tenemos muchos ejemplos. Se mencionaba acá el rutificador, el rutificador son 3 empresas privadas que dan un servicio y lo consultan las notarías, lo consulta el conservador, lo consulta cualquier persona. Hay una página muy impresionante que los invito a visitar a propósito de asaltos a autos de alta gama en nuestro distrito, que se llama Volante o Maleta. Usted pone en volanteomaleta.cl cualquier patente y le dice quién es el dueño y cuál es la dirección. Por lo tanto, el ladrón ya no tiene que asaltarte en el semáforo, sino que va a la casa y te espera en la casa. ¿Para qué va a arriesgarse? Esas cosas existen. Yo creo que para el movimiento económico es importante que las fuentes de acceso público sean bases de licitud, porque hace más fácil el intercambio comercial, hace más fácil que los bancos manejen la información, no pensando en castigar al que no pagó, sino que también pensando en premiar con menores tasas al bien portado con sus obligaciones bancarias. Entonces, pedirle al Ejecutivo al final sobre ese punto, que es el más importante. En la propuesta que hace el Ejecutivo o la mesa técnica, esas fuentes públicas, ¿ya no sería base de licitud suficiente el hecho de que sea pública? Ejemplo, rutificador.
Antes de darle la palabra, la senadora Ebensperger había pedido la... Gracias, presidente. Yo no comparto, no soy parte de este acuerdo. Yo creo que debiera mantenerse la letra A. Creo que aquellos datos que están disponibles, teniendo una base lícita, no veo por qué tengamos que nosotros no permitirlo. Entiendo que puede haber, ¿no es cierto?, como el ejemplo que acaba de dar el diputado Alessandri, pueden haber cosas que no todo lo que esté público probablemente sea legal, pero a lo mejor lo que debiéramos hacer en la letra A, en vez de eliminarla, es cambiar este acceso en forma lícita por disponibilidad, por mandato de la ley. Pero yo creo que eliminarla de cuajo, eliminas mucho más allá de lo que pretendes proteger. Y se pone en riesgo lo que todos queremos, que es, ¿no es cierto?, que haya acceso solo a aquello que sea lícito. En términos generales, presidente, yo estoy con la propuesta del Senado. Podría estar dispuesto a modificar la letra A, a ponerle todos los límites que quieran, a decir que las fuentes de acceso público son solamente aquellas que están autorizadas por ley. No sé, pero simplemente eliminarla, yo no estoy disponible. Diputado Soto y luego diputado Longton. Gracias, presidente. Mire, esta norma no es una norma secundaria o menor de este proyecto de ley. Yo diría que es uno de los pilares fundamentales. De tal manera que si nosotros aprobáramos mantener como lícita la fuente de acceso público, estaríamos en contra prácticamente de toda la legislación europea y del reglamento del GDPR. Probablemente nosotros no podríamos ser un país adecuado con ellos para poder tener flujo de datos comerciales de todo tipo. El daño que puede causar de que en nuestro país se permita como lícito el usar todos los datos de las personas que estén en registro público, nos produciría un retroceso gigantesco. Yo diría que ni siquiera valdría la pena aprobar el resto de la ley, porque sería una ley propia, insular, que nadie respetaría. Porque convengamos que puede ser útil para alguna empresa, banco, financiera, tener los datos de todas las personas, no solo de sus deudores o de sus clientes. Pero esas normas sobre bancos, sobre temas económicos, están garantizadas. Y están garantizadas, mire, en el mismo artículo 13, letra B, que dice que es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular cuando el tratamiento esté referido a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial y se realice en conformidad con las normas del título tercero de esta ley. Hay un título completo para permitir este tratamiento que hacen los mercados y que son lícitos, como plantea el diputado Alessandri. Lo que no es lógico ni tiene sentido que en una ley que protege los datos de las personas, nosotros autoricemos como una base de licitud que se puedan usar los datos de todos, sin ser cliente de ninguno de estos organismos, bajo la idea de que estén en registro público. Eso, presidente. Diputado Longton y vamos a poner en votación. Gracias, presidente. Lo que a mí me hace mucho ruido es que, siendo ya una fuente de acceso público, hay una licitud en torno a eso. Es decir, respecto al uso. Si son fuentes de acceso público, por lo tanto, es lícito acceder a ellas. Y si es lícito acceder a ellas, ¿por qué el que las utiliza, siendo una base de acceso público, tiene que probar la licitud del tratamiento de los mismos, si es de acceso público? O sea, entendiendo además que el interés legítimo es una cosa abstracta, amplia, y que no tiene un correlato jurídico claro respecto a qué es lo que es interés legítimo, ni para quién. Entonces, entendiendo que hay fuentes de acceso público, por ejemplo, el Conservador de Bienes Raíces, o bien las CERVEL, transparencia, etcétera, uno entiende que ya parte de la base que es un acceso público, por tanto hay licitud respecto al uso de las mismas, si no, no sería público el dato. Ahora, si alguien cree que se está haciendo mal uso de estos o quiere que estos accesos no sean públicos, bueno, para eso está el derecho de supresión de los mismos. Pero no podría eventualmente alegar, o sea, podría eventualmente alegar, pero no puede partirse de la base de que eventualmente no hay un interés legítimo en el uso de esto porque son de acceso público, por lo tanto la licitud está en su origen de esto, y por lo tanto a mí me parece que no hay un correlato con aquello. A mí me parece bien la propuesta del Senado, sin perjuicio que la Cámara de Diputados
la rechazamos porque la licitud está dada precisamente porque son bases de acceso público, por lo tanto no debería quien las utilice a priori tener que demostrar la licitud del tratamiento de los mismos. Eso, gracias. Gracias, diputado. Si le parece, secretario, pongamos en votación la letra A primero. ¿La supresión que hace la Cámara de Diputados? ¿Eso es lo que se va a votar? La supresión primero, Ya. sí. Sí. Bien, el señor presidente de la comisión mixta pone en votación la supresión de la letra A propuesta por el Senado. Los que estén a favor, votan que sí. Ya. La supresión de la letra A del Senado. O sea, se está apoyando la tesis de la Cámara de Diputados como corporación. Votan que sí. Ya. Don Jorge Alessandri. En contra de suprimir. Ya. Diputado señor Cuello. A favor. A favor. Diputado señor Lonton. En contra. En contra. Diputado señor Soto. A favor. Diputado señor Winter. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Galilea. A favor. A favor. Senadora señora. Presidente. A favor. 6 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 en contra. Aprobada la supresión de la letra A. Aprobado. Ahora, no es... Macarena, No, la discrepancia era sobre la que la letra A. discrepancia segunda tendríamos que tener... Habría... No, la discrepancia estaba en el literal A. La literal A del artículo 13. Lo que está pidiendo el Ejecutivo, lo que está pidiendo es que ustedes examinen también su propuesta para el literal B. Escuchemos a Macarena en la propuesta del Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, como muy bien recuerda el secretario, efectivamente la discrepancia respecto del artículo 13 era en el literal A. Sin embargo, cuando se abrió el literal segundo para la definición de datos sensibles, se tomó el acuerdo de también se tomó el acuerdo por su intermedio, presidente, de poder hacer este correlato, porque digo, sobre la misma base y la lógica de lo que planteaban, por ejemplo, el diputado Lonton y Alessandri, por su intermedio, presidente, cuando estamos hablando de incorporar el tratamiento de la información socioeconómica dentro de la causal de licitud de las operaciones financieras y comerciales, es justamente para no entorpecer ese tráfico comercial, ¿no es cierto?, y acceso al crédito. Por tanto, a nosotros nos parece que haberlo dejado incorporado en los datos sensibles, sin este correlato de la excepcionalidad que efectivamente se dé como una fuente de licitud específica para los datos socioeconómicos, el literal B va en contra de lo que estábamos discutiendo en la lógica de efectivamente que la causal de licitud del tratamiento de datos personales en función de operaciones financieras y comerciales es muy relevante, y entendía que la apertura, ¿no es cierto?, que se hizo en el 2 tenía como correlato esto otro, si no efectivamente no se habría accedido a que se incorporara la información socioeconómica como dato sensible, porque habría traído este perjuicio en esta dimensión. ¿Habría acuerdo en el planteamiento que ha hecho el Ejecutivo? Unanimidad. Bien. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad también para aprobar el texto? Con ¿Sí? la misma Sí, votación. Con la misma votación, o sea, 9 votos a favor, ninguno en contra. A favor el diputado Alessandri, el diputado Cuello, el diputado Lonton, el diputado Soto, el diputado Winter. Además, la senadora Pascual, el senador Galilea, la senadora Vesperger y el senador Durre. Amplio acuerdo. Continuamos. Les pido que vayamos al artículo 35. El artículo 35 está en la página 98 del texto comparado. Artículo 35. Aquí vamos.
En el artículo 35 se regula el tema de sanciones. Dice el artículo 35, aprobado por el Senado, las sanciones a las infracciones en que incurran los responsables de datos serán las siguientes. Letra A, las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita o multa de 1 a 100 unidades tributarias mensuales. Secretario, una interrupción, perdón. El diputado Soto me estaba pidiendo la palabra, un tema de reglamentos. Sí, presidente. Mire, llevamos el 50% de la materia que tenemos que resolver ya resuelta y quedan 2 puntos. Uno, el de las multas que está leyendo el señor secretario, correctamente, pero también hay otro punto que tiene que ver con la protección de datos, la regulación para los organismos autónomos constitucionales. Eso es bastante simple y por el efecto de ir de lo más simple a lo más complejo, yo le sugeriría, si le parece a la comisión, que pudiéramos alterar la manera en que estamos revisando. Creo que es adecuada la propuesta. Si les parece, veamos el último, artículo 54, y dejamos... Perfecto. Cambiemos en eso, secretario. Sí, muy démosle bien. lectura. Ya. Página 131 del texto comparado. Claro, esto parte en la 130, en el título séptimo, del tratamiento de datos personales por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y organismos públicos dotados de autonomía constitucional. Hay aquí en el artículo 55, estoy leyendo la página 130, de un texto aprobado por el Senado respecto del tratamiento de datos por estas instituciones. En la redacción aprobada por el Senado se incorporaban un inciso segundo y un inciso cuarto, que aparecen destacados en negrilla. El inciso segundo decía, corresponde a los órganos internos de las instituciones y organismos señalados en el inciso anterior ejercer las funciones y adoptar las decisiones que esta ley encomienda a la agencia. Y el cuarto dice, las instituciones y organismos señalados en este artículo no estarán sujetas a la regulación y fiscalización y supervigilancia de la agencia. Estos 2 incisos, el segundo y el cuarto, fueron rechazados en segundo trámite constitucional. La Cámara los rechazó. La minuta que ustedes han recibido del Ejecutivo dice lo siguiente, propuesta mayoritaria, mantener el texto del Senado y agregar al final de su inciso segundo la frase contra los actos de los órganos internos que resuelvan definitivamente el asunto sometido a su conocimiento en el ejercicio de estas funciones, procederá la reclamación judicial establecida en el artículo 43 de la presente ley. Asimismo, pero eso es un artículo transitorio que lo veríamos. Deberán dictar las políticas y normas e instrucciones a las que se refiere su inciso tercero dentro de los 18 meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Enmienda... Si hay acuerdo, si les parece, en la propuesta del Ejecutivo. Sí. Pero tienen que... Correcto. Perfecto. Tomamos la votación, señor secretario. Ya, pregunta a la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobar la norma? Ya. A favor, entonces, el diputado Alessandri, el diputado señor Cuello, el diputado señor Lonton, el diputado señor Soto, el diputado señor Winter, la senadora Pascual, el senador Galilea, la senadora Bensperger y el presidente. Despachado el artículo 54. Vamos al artículo 35. Antes de ir a multa, me pide también la palabra la senadora. Por favor. Gracias, presidente. Yo tengo entendido que el senador Galilea tenía una indicación que se había conversado con el Ejecutivo y con la subsecretaria de Hacienda por el tema de incluir acá también la materia de la informaciones positivas. Que ya se incluyó, se me olvidó la ley que ya aprobamos, donde deuda consolidada, o se acordó en Hacienda que debía incorporarse en este proyecto. El senador Galilea entiendo que presentó una indicación, no es de la mixta, pero así como dimos la unanimidad para el otro, sería bueno al menos poder discutirlo. Eso, presidente. Gracias. Senador Galilea. Gracias, presidente.
En la práctica es una modificación en el artículo 17 que consiste en una sola palabra nada más, que es que además de informar incumplimientos, se informen cumplimientos, como que nos parece es una norma que beneficiaría a todos los clientes que particularmente operan en el mundo financiero. Que no solamente se tenga en cuenta todas las fallas, sino que se tome en cuenta también quién paga habitualmente a la hora de asignarle el riesgo correcto y por lo tanto mucho mejores condiciones crediticias. Esto fue aprobado en su momento en el Senado, fue rechazado, no logró suficiente apoyo en la Cámara, en la otra ley, pero creo que es importante insistir sobre este tema. Hay algunos que ven en esto ciertas violaciones de información personal, pero a mi entender que así como el mundo financiero sabe las moras, esto y qué sé yo, que se entere de que la mora tuvo alguna razón en particular, pero que habitualmente se cumple, es algo que va a beneficiar al buen pagador, al buen cumplidor, y no se va a meter a él dentro del riesgo de masivo de quienes no cumplen. Entonces, nos parece sinceramente que es algo que mejora el análisis crediticio para los chilenos y creemos que se debiera incorporar. Como digo, es una sola palabra en el artículo 17 y ojalá se pudiese considerar. Le damos la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, tal como lo relata el senador Galilea, esto trató de incorporarse en el proyecto de deuda consolidada, que es que no solo se tenga acceso a la información negativa, sino también acceso a la información positiva para poder evaluar, ¿no es cierto?, el otorgamiento de crédito y la participación. Nosotros, si hubiera unanimidad, lo tienen a bien, en la mesa técnica, por lo menos de asesores y asesores, hubo unanimidad respecto a este tema, pero entiendo, siendo muy transparente, que el senador Piu, quien argumentó en contra en deuda consolidada, puede tener una postura distinta a la que se expresó por los asesores en la mesa técnica. En primer lugar, antes de la palabra, senador, aquí obviamente todos tienen la palabra. Lo primero, tendríamos que recabar si hay acuerdo en la discusión, sin perjuicio de la argumentación a favor o en contra. ¿Habría acuerdo para abrir esta discusión y permitir esta indicación? ¿Habría acuerdo? O sea, para abrirla, sin perjuicio de lo que votemos, la unanimidad para abrirla. ¿Habría unanimidad? Acordado. Habiendo escuchado inmediatamente, diputado, habiendo escuchado al autor de la indicación, habiendo escuchado al Ejecutivo, me ha pedido la palabra el senador Piu y el diputado Winter, en ese orden, y le voy a ceder brevemente la presidencia a la senadora porque voy a algo personal e intransferible. No se especule, especialmente. Senador Piu, por favor. Muchas gracias, presidente. Señalar que este tema se vio, tal como se ha indicado, en la tramitación del proyecto de ley de deuda consolidada que vio las comisiones de Economía. La Comisión de Economía de la Cámara, después la del Senado, pero pasó por Hacienda. En Hacienda es donde se agrega esta suerte de más información para poder tener acceso. La información negativa es toda la deuda, todo lo que no se ha pagado y que es moroso. O sea, ahí no hay un incumplimiento. Y por eso el por qué se quiere hablar del cumplimiento. Finalmente, la Comisión Mixta de Economía resolvió no acceder para que esto fuera resuelto tal como se dijo en su momento, y yo por eso quiero dar fe, por la Comisión Mixta aquí en Datos, que es la comisión especializada. Como yo argumenté en ese sentido, se obtuvo la votación que se obtuvo. Y siendo totalmente honesto, este es el lugar donde ustedes han decidido, de forma unánime, abrir la discusión. Entonces, esto radica ahora en la Comisión Mixta de Datos. Solamente señalar que los datos personales, la información personal de la persona, es de ella hasta el momento que incumple con lo que está. O sea,
Lo que yo no incumpla ya dejó de ser personal, hay terceros afectados. Y lo personal es todo lo que cumpla. Entonces, ¿dónde está el límite de lo personal? Eso es lo que en el fondo ustedes tienen que resolver. Yo no soy miembro de esta comisión en forma titular, es el senador Galilea, yo por eso solamente voy a expresar lo que dije exactamente en la comisión mixta de Hacienda, en la cual se dijo que esto tenía que pasar a datos, que es lo que se está haciendo ahora, así que por lo menos se ha cumplido tal como se ha señalado, y lo que ustedes tienen que resolver es hasta dónde llega lo personal y dónde no es personal porque ya no ha cumplido. El por qué es importante, porque es un criterio, pueden haber diferentes visiones, pero va a indicar el valor que tiene para la persona los datos, o sea, hasta dónde se van a proteger a las personas. Porque eso es algo que alguien podría decir perfectamente, yo quiero que ese dato no esté. Y si ustedes sacan una norma general, la persona no va a poder decidir. Entonces, el consentimiento, que es esencial, es lo que se desdibuja. Obviamente, es algo que tienen que resolver y espero que con el conocimiento que ya tienen puedan hacerlo así. Muchas gracias, presidente. Senador. Tiene la palabra el diputado Winter, diputado. ¿Micrófono? ¿Y acaso no me escuchaban? Al revés, po. No necesitaba el micrófono. No, tengo una duda porque el crédito es un mercado en donde quienes accedemos a crédito somos consumidores. La información del comportamiento de los consumidores es hoy día un tremendo valor para cualquier negocio, ¿cierto? Saber qué personas de qué edad tienen tendencia a desear qué productos y cuánto están dispuestos a pagar, etcétera. Entonces, lo que me pasa es que si es que incluimos el cumplimiento, significa que ya deja de ser excepcional lo informable y puede ser informable todo lo normal y por lo tanto todo el comportamiento crediticio de una persona, lo cual me permite acceder y construir bases de datos y conocer la totalidad del historial de una persona y por lo tanto le estaríamos entregando una información a un mercado que cuesta muchísimo dinero, pudiendo generar patrones de conducta, etcétera, y que yo no sé si es que eso, digamos, es parte del espíritu. Tengo clarísimo que no es parte del espíritu con que se presenta la indicación, pero tampoco creo que sea parte del espíritu del proyecto en general. Por eso quiero preguntarle al Ejecutivo si es que esto ocurriría de esa forma o si lo estoy interpretando mal la letra. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Soto. Gracias, presidenta. Mire, también tengo algunas dudas porque esto no estaba dentro de las materias que habíamos preparado como equipo. El artículo 17 permite el tratamiento de los datos personales de las personas que han incumplido sus obligaciones comerciales, bancarias, etcétera, particularmente cuando estas contan en letras de cambio, pagarés, protestados, cheques, y eso es bastante razonable porque son infractores del sistema comercial y hay un interés legítimo en que las empresas comerciales sepan ese comportamiento. Pero aquí se quiere agregar el dato contrario. Todos los demás clientes, los que cumplen con sus obligaciones, también deberían tener sus datos disponibles, completos, para el sistema comercial bancario, sin preguntarle, porque la base y licitud acá va a ser la ley. Van a tener ese flujo de datos, van a poder clasificar a los deudores que cumplen, según no sé bajo qué criterios, pero son una cantidad masiva de datos personales y yo no veo cuál es la verdadera justificación. No veo cuál es el beneficio. Yo entiendo y aprobamos todo el tratamiento de datos de los deudores, pero no de los que cumplen. ¿Por qué tienen que estar los datos personales privados de las personas que pagaron a tiempo sus deudas a disposición de las empresas con las cuales ya no tienen negocios, no tienen vinculación comercial porque se extinguió la deuda y por lo tanto pueden ser antiguos bancos, antiguos negocios? Por eso creo yo que una autorización para el tratamiento de esta cantidad de datos sin límites, yo creo que no beneficia a nadie y perjudica efectivamente que no tengan el consentimiento de las personas. Si tuvieran el consentimiento de las personas, ni un problema, ellos lo autorizan. Pero estamos hablando de que por ley, por eso lo queremos colocar acá, tengan la autorización para tratarlo indefinidamente por toda la vida
circulando todos sus datos por toda clase de bancos, financieras, empresas comerciales. ¿Hay límite en esto o nos están pidiendo que autoricemos eso? Senadora Luz, y luego el Ejecutivo. Gracias, presidente. Yo veo esto absolutamente de la óptica contraria. Yo creo que así como todas las instituciones financieras y el mercado en general, ¿no es cierto?, se entera del lado negativo en materia de cumplimiento económica de las personas y en virtud de eso le otorgan o no otorgan un crédito o se lo otorgan con una mayor o menor tasa. Entonces uno dice, ¿por qué? Si lo negativo de mi cumplimiento económico me afecta en mi participación en la banca o en el otorgamiento o no de créditos, ¿por qué no me va a beneficiar mi buen comportamiento? Es al revés. Yo creo que esto beneficia a las personas. ¿Por qué las personas que nunca han dejado de pagar una cuota, un crédito, una tarjeta, su línea de crédito, no tengo idea qué, una cuenta en una multitienda, cuando vaya a acceder a un crédito y que tenga una vida impecable, va a tener que asumir el riesgo que estas instituciones le cobran a todos porque hacen una media de los que se portan bien con los que se portan mal o lo suben más al lado que se portan mal? ¿Por qué? Si me perjudica mi mal comportamiento, ¿por qué no me puede beneficiar el buen comportamiento? Yo estoy de acuerdo con la indicación del senador Galilea, presidente. Gracias, senadora. Demos la palabra al diputado Alessandri Longton y luego el Ejecutivo. Lo que les pediría, estimados colegas, nosotros autorizamos esta apertura por un tema de fair play, unánime. Yo creo que estamos legítimos derechos a votar a favor o en contra. Yo lo que les pediría, sin perjuicio que les voy a dar la palabra, que tal vez podemos fundamentarlo en el voto y votamos teniendo en consideración que nos queda el último artículo de la mixta. ¿Les parece? Que yo creo que cada uno está argumentando su votación, pero pongamos en votación la indicación y damos, digamos, con argumentación de voto para efecto de... correcto, fijemos con el Ejecutivo y luego lo ponemos en votación. Correcto, dale, Claudia. Gracias, presidente. Solo para que incorpore el Ejecutivo, si puede, en su intervención, los límites o no límites que tendría que incorporar la palabra, que creo que para poder dirimir mejor la... Presidente. Subsecretaria. Muchas gracias por su intermedio, haciéndonos cargo de las consultas planteadas. Lo primero que hay que ver es que en el artículo 17, y haciéndome cargo, ¿no es cierto?, de la afirmación que hacía el diputado Winter por su intermedio, el artículo 17 habla que esto es dentro de los responsables del registro de base de datos, solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico financiero. Esto está en el marco de obligaciones concretas financieras y, por tanto, el riesgo que veía el diputado Winter quedaría resuelto por el derecho de oposición que recoge expresamente el artículo 8º del proyecto de ley en su literal B, que dice: el titular de datos tiene derecho a oponerse ante el responsable a que se realice tratamiento específico determinado de datos personales que le conciernan en los siguientes casos. Literal B, si el tratamiento se realiza exclusivamente con fines de mercadotecnia o marketing directo de bienes, productos o servicios, incluida la elaboración de perfiles de conformidad al 8 bis de la presente ley. Por tanto, el riesgo que veía el diputado Winter, que efectivamente esto se masificara y que esta base de datos circularan, no está por el derecho a oposición, y esto es más bien en la lógica de las operaciones financieras específicas para que todos los datos, tanto los positivos como los negativos, puedan ser tomados en consideración al momento de otorgar dichos créditos en los términos que establece el artículo 17. Gracias, presidente. Gracias. Si le parece, estimados senadores y diputados, diputadas, vamos a someterlo a votación y se argumenta el voto en alguna duda o en algún punto que se quiera hacer. Señor secretario, en votación. El presidente pone en votación la propuesta de incorporar en el artículo 17 la palabra cumplimiento en el inciso primero del texto de la ley. Voy a preguntar por orden alfabético a los diputados. Don Jorge Alessandri. Gracias, secretario. Presidente. Muchas gracias. Es importante esta indicación para todos, creo yo. Lo que propone el senador Galilea. Cuando una persona va a un banco a pedir un crédito, básicamente le miran dos cosas: si tiene patrimonio o su conducta comercial.
Si nosotros no ponemos esta palabra cumplimiento, se van a fijar solo en el patrimonio. Eso le deja el acceso a crédito solamente a los dueños del capital, a los ricos, a la burguesía. Si usted en cambio le pone cumplimiento, da una nueva forma de mirar y le abre el tema del crédito también a los emprendedores, a la clase media, a personas sin patrimonio, pero con buen comportamiento. Y eso es lo que queremos al final, que no solamente los dueños del capital sean los que acceden al crédito, sino que personas que han podido cumplir, que no temen solo el incumplimiento. Así que yo creo que esta indicación va a tener un amplio apoyo de todos los sectores políticos. A favor. Diputado señor Cuello. Al final, ya. Diputado señor Lonton. Muchas gracias, muy breve. En la misma línea, no me hace sentido que se pueda comunicar el incumplimiento y no pueda a la vez comunicarse el cumplimiento, que es lo que beneficia a las personas para efectos de poder acceder a mejores tasas y mejores condiciones comerciales. Es decir, una norma que beneficia al cumplidor finalmente puede ser puesta en discusión y solamente estaría contemplado una norma que en definitiva habla de los incumplidores. Me parecería tremendamente injusto que quedara solamente para los incumplidores y no premiáramos a quienes son tremendamente responsables, cumplen con sus obligaciones y en definitiva no tendrían acceso a mejores condiciones comerciales, principalmente porque esta norma estaría fuera de ello. Así que a favor. Vota a favor. Diputado señor Soto. Señor presidente, yo voy a votar en contra, porque es una transferencia de datos gigantesca que se le hacen de todos los que estamos acá, incluso los que puedan estar mirando, al sistema bancario y financiero, sin una justificación muy clara. Son datos privados los que se transfieren, incluso son datos que pertenecen al momento en que se entregan y que pueden cambiar con posterioridad. Sin embargo, se le entregan prácticamente a discreción de las empresas. Se está creando una cierta base de licitud para el tratamiento de datos de las personas. Yo creo que si es tan conveniente para las personas que tengan sus datos de cumplimiento, ellas perfectamente podrían autorizarlos cuando hacen el contrato con los bancos. Es decir, el consentimiento, que es la regla fundamental y de oro de este proyecto, acá se soslaya y por ley, por los que estamos acá, vamos a decidir que se traten todos esos datos. Yo creo que si es tan bueno, que le pidan la opinión a las personas. Ellas son dueñas de sus datos, no nosotros. Por lo tanto, yo voto en contra. Vota en contra. Diputado señor Winter. Diputado señor Winter. A favor. Vota a favor. A favor. Diputado señor Cuello. A favor. Senadora señora Pascual. Yo quisiera argumentar, presidente, secretario, si me permite. Sí, por favor, mi voto. Yo entiendo las dudas, inquietudes que pueden haber, pero al mismo tiempo, al menos de la experiencia que yo tuve de conocer los estudios bancarios, precisamente de cuando existía la SBIF, a propósito de comportamientos bancarios, financieros, etcétera, incluso diferenciados por géneros, creo que esta propuesta está bien intencionada y no solo bien intencionada, pudiera llegar a ayudar a sectores populares y en particular a mujeres que tienen un comportamiento de buen pagador y que sin embargo no tienen espaldas financieras para acceder a montos de crédito distintos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, quiero ser muy clara en lo que quiero decir. Prefiero tomar el riesgo que luego de la implementación de la ley tuviéramos que modificar para poder hacerla mejor, a no dar la oportunidad de informar el cumplimiento para poder dar esta posibilidad. Así que voto a favor. Gracias. Vota a favor. Senador Galilea. Senadora Sperber. A favor. Presidente. A favor. No me he quedado ninguno. Tomé la votación a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 1. Sí. 8 por 1 aprobado. Aprobado. Ya. Pasamos al último. Pasamos ahora al artículo 35, señor presidente. Gracias. Está en les pido que vayan a la página 98 del texto comparado.
3:30. Sí, el artículo 35, estoy leyendo la página 98, se refiere al texto aprobado por el Senado. Sanciones. Las sanciones a las infracciones en que incurran los responsables de datos serán las siguientes. Letra A. Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita o multa de 1 a 100 unidades tributarias mensuales. B. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 101 a 5.000 unidades tributarias mensuales. C. Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de 5.001 a 10.000 unidades tributarias mensuales. En cada caso, la agencia señalará las medidas tendientes a subsanar las causales que dieron motivación a la sanción, las que deberán ser adoptadas en un plazo no mayor a 60 días. De lo contrario, impondrán un recargo de 50% a la multa cursada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51. En caso de que exista reincidencia de conformidad literal A del inciso segundo del artículo 36, la agencia podrá aplicar una multa de hasta 3 veces el monto asignado a la infracción cometida. Rodrigo, si me permite un segundito, como es larga la numeración, yo tal vez le pediría para que pudiéramos despachar que el Ejecutivo nos ayudara a situar, digamos, las dos posiciones sin perjuicio de alguna observación que tenga Rodrigo en lo formal. Sí. Lo que pasa es que respecto de esta norma, bueno, hubo varios cambios en la Cámara de Diputados, pero hemos recibido dos propuestas. La primera asignada por el diputado Soto y el senador Piu, y también tenemos otra propuesta referida al artículo 35 del diputado señor Lonton. Entonces las vamos a repartir para que ustedes tengan todos los antecedentes y ustedes tengan que... No. Lo que sugiero, secretario, es que esperemos repartir las dos propuestas y que el Ejecutivo argumente o alumbre sobre cuál es la opción que... Muchas gracias. Y sobre eso abrimos la discusión. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tal como lo relataba el secretario, está la propuesta conjunta del senador Piu y el diputado Soto y adicionalmente una del diputado Lonton. Cabe destacar que en lo que refiere al artículo 35, el monto de las multas, las tres propuestas son plenamente coincidentes y el Ejecutivo también las hace suya en el sentido de armonizar lo que se votó en primero y en segundo trámite constitucional, con dos sistemas de multa. Ustedes recordarán que había un sistema de multas con montos absolutos en UTM y un monto relativo a porcentajes de las ventas de bienes y servicios de las empresas. Acá lo que se está haciendo es establecer un monto clasificando, ¿no es cierto?, las multas en función de la gravedad de las mismas, ¿no es cierto?, infracciones leves, infracciones graves y infracciones gravísimas, con montos absolutos, subiendo estos montos respecto a lo que se había aprobado en el primer trámite constitucional para hacerlo también consistente con el proyecto recientemente aprobado y despachado por esta Cámara sobre ciberseguridad. Y en esa perspectiva se establecen, ¿no es cierto?, multas de 5.000 unidades tributarias mensuales para las infracciones leves, 10.000 para las graves y 20.000 para las gravísimas. Adicionalmente, y en complementariedad a eso, se establece que en el caso de reincidencia, entendiendo la definición, ¿no es cierto?, establecida reincidencia en el artículo 36, se puedan establecer, digamos, para las grandes empresas y exclusivamente para las grandes empresas, siguiendo la norma, ¿no es cierto?, europea, que son aquellas que tienen mayor espalda financiera, pudiera aplicarse alternativamente el monto que resultare mayor entre el triple de los montos que corresponderían por el artículo 35 o el 2 o el 4%, ¿no es cierto?, de las ventas de bienes y servicios del año anterior, tal como define hoy día para la clasificación de empresas el Estatuto de Pequeñas Empresas, en función 2% si fueran infracciones graves y 4% si fueran infracciones gravísimas. De esa perspectiva, entendemos que se hace un mix de las dos cosas. Adicionalmente, la propuesta de los senadores Soto y del diputado Soto, y del senador Piu, incorpora un artículo transitorio nuevo en la lógica de, siguiendo también cuestiones que tenemos hoy día legisladas, por ejemplo, en el Código del Trabajo, que tratándose de las pequeñas empresas y mediante un artículo transitorio en el primer año,
se pueda incorporar, ¿no es cierto?, en este registro de sanciones solo un tema de amonestación para que efectivamente las empresas se puedan tener un mayor plazo para adaptarse, equivalente, ¿no es cierto?, a lo que sería no multa efectiva, sino amonestación, que la mantengan en el registro en su historial, pero que permitiría, por una parte, que vayan conociendo la norma de interpretación que vaya haciendo la agencia respecto de esto y tengan un mayor plazo para adaptación al cumplimiento de las mismas. Eso, presidente, en el caso del diputado Lonton, por su intermedio, estando de acuerdo en los montos absolutos que se establecen en el artículo 35, él propone una modificación en un artículo que no fue objeto de controversia, que requeriría unanimidad, que es el 36, para modificar el tema de las atenuantes y agravantes. Se ofrece la palabra, senadora Luz, diputado Longton. No, presidente, yo creo que este es un tema bien discutible, creo que es un tema también importante el establecer las multas frente a los incumplimientos que acá se establecen. Pero, presidente, yo de verdad creo que se deben establecer también multas racionales y creo que el aumento que se proponen aquí en todas las posibilidades, en lo que aprobó el Senado, las infracciones leves eran de 1 a 100 unidades tributarias y aquí las suben a 5.000. Las graves eran de 101 a 5.000 y aquí las suben a 10.000. Sí, me van a decir que es hasta, efectivamente, pero es una brutalidad, esto no es racional. Y las gravísimas, que eran que eran de 5.000 a 10.000, las suben a 20.000 unidades tributarias mensuales. Yo de verdad creo que, compartiendo que tiene que haber multa, que tienen que ser importantes, creo que también las sanciones tienen que ser racionales. Gracias, presidente. Yo voy a votar en contra de esta propuesta y voy a mantener lo aprobado o votar a favor de lo aprobado por el Senado. Gracias. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, la propuesta de las multas tiene sentido de hacer un poquito analogía con lo que aprobamos la ley de ciberseguridad, cuando son operadores que no se ha calificado como operadores de importancia vital. Hicimos un símil respecto a aquello que nos parecía que era relevante para que hubiera coherencia respecto a eso. No estamos de acuerdo con la propuesta del diputado Soto y el senador Piu, principalmente porque creemos que no es razonable hacer distinción entre empresas y personas respecto a la infracción. Es decir, la igualdad ante la ley te exige que la sanción, independientemente que la cometa una empresa o una persona, podrían ser equiparables de acuerdo a la sanción a la infracción y la sanción, y eso se debería determinar de acuerdo a la capacidad económica, netamente. Y por otro lado, el concepto de empresa creo que tiene distintas acepciones, por lo tanto también es difícil determinar un concepto uniforme respecto a lo que significa empresa, sobre todo en materia laboral o tributaria, que tienen acepciones tan distintas cuando se refiere al empleador. Respecto a las agravantes y las reincidencias, queremos agruparlas en las reincidencias, porque castigar por agravante y reincidencia nos parece que podría incluso afectar el non bis in idem, una doble sanción por el mismo hecho, y en ese sentido creemos que lo lógico sería castigar por el tramo superior. Si cometiste una infracción leve, por la grave, y si es grave, gravísima, en caso que seas reincidente. Pero además de la reincidencia, incorporarle un agravante nos parece que no solamente es desproporcionado, sino que además podría ser incluso inconstitucional. Y por último, presidente, eso creo que sería casi todo. Lo de los porcentajes también no lo compartimos, presidente. Creo que debería ser de acuerdo al criterio económico, más general, más que el porcentaje, porque habría una distinción respecto a las personas. Porque habría que tener una distinción, cuando debería ser un solo criterio el que debería aplicar independientemente para personas y para empresas. Eso. Gracias, presidente. Diputado Soto. Estimado, antes de dar la palabra, Leo, yo creo que hay dos propuestas. La ha defendido, creo que el diputado Longton, la tiene a disposición, que el diputado Soto pueda defender la suya y sometemos a votación. Estamos a
8 minutos de la hora Bueno. del... Gracias, presidente. Es solo una cosa de reglamento que me pide Galilea. Que reflexione mejor Lonton, ¿no? Para que el diputado Lonton vea que hay una perfecta comunión entre la directiva nacional y los intereses de la quinta región. Todo para lo que viene. No va a ser fácil que este proyecto resuelva los problemas de ustedes. No, que yo comparto, en general, prefiero, lo encuentro más simple y creo que aborda bien los mismos puntos los sugeridos por el diputado Lonton. Solo quería sugerirle, ya que es el autor de la indicación, cuando habla de las reincidencias, él habla de la misma infracción, que puede ser algo demasiado exigente. Entonces, yo le sugeriría ocupar el plural, reincidencia en infracciones leves, y sacar la misma. Entonces, si la empresa está cometiendo a cada rato infracciones leves, se entiende que reincidió, no que sea necesariamente la mismísima infracción. Yo creo que si el diputado accediera a esa Rodrigo, solicitud que sin perjuicio para darle la palabra al diputado Soto, esos aspectos sin perjuicio que se puedan hacer requerirían unanimidad porque han sido abordados, Rodrigo, sí, sin perjuicio de que creo que es muy válida la sugerencia, incide en otros artículos, no necesariamente, no directamente solo en la indicación. Por eso veo que hay un inconveniente. Escuchemos al diputado Soto y vamos tomando decisiones. Sí, presidente, mire, junto al senador Piu, tratamos de buscar una fórmula intermedia de las distintas posturas que se han debatido en la mesa de expertos y también en esta comisión mixta, y establecer un sistema de sanciones que tenga coherencia con la regulación internacional, porque yo le advierto que cuando hablamos de protección de datos personales también hablamos de flujo de datos transnacionales, los flujos de datos chilenos hacia el exterior y viceversa. Y nosotros queremos que Europa nos declare país adecuado, y nosotros no podemos desatender lo que ellos hagan con respecto a nosotros. Por eso buscamos encontrar una fórmula y resolvimos aumentando el techo de las infracciones leves, que estaba muy bajo a nivel internacional y a nivel nacional, buscando homologarlo con la infracción leve que está en el proyecto de infraestructura crítica, de protección de infraestructura crítica. Es decir, hay una simetría de sanciones en ambos textos, en actos textos legales, y eso yo creo que es una virtud del sistema de sanciones por multa para leves, graves y gravísimas. Establecimos dentro del mismo artículo 35, para no modificar otro, porque si no podemos no terminar nunca, establecimos una norma sobre reincidencia para empresas de mayor tamaño. Definimos las empresas de menor tamaño de acuerdo a la ley 20.416 y a esas las dejamos con el régimen normal, y para las empresas tecnológicas, las gigantes, las Meta y otras más, que son las verdaderas más infractoras en esto o que tienen infracciones más graves, establecimos una sanción que es también alta para la legislación chilena, no así para la europea, que puede llegar hasta el 2 o el 4% de los ingresos anuales de venta y servicios de esas empresas. Esta ley, para que se pueda aplicar, tiene que disuadir, y esta es una buena manera de hacerlo. Y por último, establecimos, mire, sabemos que va a haber un cambio cultural importante para poner en práctica esta ley, porque no hay en Chile una ley parecida, y por lo tanto una preocupación especial por las empresas de menor tamaño, y por eso se estableció que durante 12 meses estas empresas calificadas de menor tamaño se les puede aplicar la sanción de amonestación como regla general, con un efecto propedéutico, de poder asimilarla a la nueva legislación. Si uno le agrega los 2 años de vacancia que va a tener esta ley, más estos 12 meses, yo creo que las pequeñas empresas tienen de sobra para poder adaptarse a esta nueva ley, y las sanciones son adecuadas, disuasivas, y van a permitir su instalación. La propuesta que hace el diputado Lonton tiene algunos ripios técnicos que creo que no vale la pena mencionar, pero además toca normas que nosotros ya cerramos, y yo creo que no hay que abrir. Estimados, si les parece, creo que están a disposición, por favor, están a disposición de todos los integrantes las dos propuestas. Si le parece que votemos, no sé si las enumeramos por número o por quiénes son sus autores,
y nos pronunciamos sobre eso. Están autoexplicativas en el texto que tenemos a disposición. El 35. A ver, que lo que ocurre que en el caso de la propuesta del diputado Soto y senador Piu, se establece un sexto transitorio que es la multa de cortesía en particular. Entonces, yo lo que les pediría es que votáramos en bloque cada una de las propuestas que están a disposición en el documento. Señor secretario. Entonces, el presidente pone en votación la propuesta del diputado señor Soto y el senador señor Piu, que supone sustituir el artículo 35 y además agregar un artículo sexto transitorio a los términos que se ha explicado. Diputado señor Alessandri. Al final, ya. Diputado señor Cuello. A favor. A favor. Diputado señor Lonton. La otra. En contra. Pero podrían parearse para... Diputado señor Soto. A favor. Soto. Diputado señor Winter. A favor. Senadora Pascual. A favor también. Senador Galilea. Es que dejo constancia de que son prácticamente iguales en el artículo 35 propiamente tal. Así que voto a favor. Vota a favor. Senadora Bensperger. Yo voy a fundar mi voto, yo voy a votar en contra. Por favor, En silencio. contra. Yo voy a votar en contra. Creo que las sanciones son absolutamente desproporcionadas, sobre todo las leves. Creo que más desproporcionada me parece cuando las comparan con las establecidas en la Ley de Infraestructura Crítica. No sé, si alguien vuela un puente, me parece que es harto más grave que si alguien da a conocer la dirección de una persona. ¿No es cierto? No pueden ser equiparables. Tampoco me parece razonable que, entendiendo que hay que defender a las pymes, yo las defiendo, pero buscaría otra fórmula, a lo mejor que sean infracciones mucho más razonables, porque cuando se castiga dependiendo del tamaño de la empresa, eso es contradictorio con esta ley. Lo que inspira esta ley es la protección de datos. ¿Por qué el que violen un dato personal mío va a ser más grave si lo hace una gran empresa que si lo hace una mediana o una pequeña empresa? Si lo que esta ley respalda es que no se violen los datos personales. Si yo el día de mañana me enfermo y voy a un hospital público y otra persona va a una clínica porque tiene más recursos, ambos dan a conocer nuestros diagnósticos. Al hospital, porque a lo mejor era más chiquitito, le van a cobrar una menor multa que a la clínica, porque tiene más patrimonio, pero la infracción que cometieron es la misma. Violaron un diagnóstico de un paciente que está prohibido. ¿Por qué ese tema va a ser más grave? Se pasará a llevar esa violación de esos datos personales, depende de quién lo comete. Busquemos otra fórmula. Pero si esta ley protege la violación de datos personales, la sanción independiente que la cometa frente al mismo hecho debe ser el mismo. En contra, y me quedo, aunque no esté en votación, me quedo con lo que aprobó el Senado en primer tramo. Vota en contra. Diputado, señor Alessandri. En contra. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos por la afirmativa, 3 en contra. Aprobada la redacción del artículo 35 y la disposición del artículo sexto transitorio. Presidente, ¿les puedo quitar 2 minutos más? Sí, antes de eso, ¿algo formal sobre el proyecto? Sobre unas redacciones Sí, alternativas. me ha pedido la palabra, lo que le pediría para terminar, 10 segundos, la Luz y Soto. Luz. Gracias, presidente. Yo quisiera solicitar
el acuerdo de esta comisión. Yo, en la mayoría de la mixta, ¿no es cierto?, terminé finalmente votando a favor, excepto en estos dos artículos, hoy día las multas y el artículo 13 en el acceso a la información pública. Me gustaría si la comisión pudiera acordar, en virtud del artículo 125, inciso segundo del reglamento, que esos dos temas en el informe fueran separados, porque si no, a mí me va a obligar usted, esto se va a aprobar, sin duda que sí, pero me va a obligar a votar en contra de todo el informe de la mixta y no solamente estos dos puntos. Eso es lo que solicito, es un derecho, usted verá si el artículo 125, inciso segundo del reglamento lo permite y requiere acuerdo de la comisión. Un segundo, secretario. Sí, en principio las proposiciones de las comisiones mixtas se votan como una sola propuesta. Sin embargo, hace ya varios años se acordó que las comisiones mixtas, si así lo acuerdan las comisiones mixtas, puedan dividir algunas materias para votarlas, ¿ya? Uno o dos. O sea, eso pasó, por ejemplo, recientemente en el tema de la votación, sí, en 2 días. Por lo tanto, están a ustedes autorizados, si así lo acuerdan, para separar materias. Y ahí hay una proposición y tendrían que votar si eso quieren que se vote aparte. ¿Sobre el punto? Sí. Acabamos de aprobar un 35 bis, ¿o no? 35 bis. ¿Ese es un... ¿No? ¿No aprobamos? Ya está bien, pero la pregunta es, ¿aprobamos un artículo adicional a lo que estaba en discusión? Entró... Sí, en este caso, recién. Estaba en discusión, había una discrepancia entre ambas cámaras, en este punto, en el En 35. este punto, pero se agregó un artículo adicional que es el bis. Exactamente. Ya, eso no debería haber tenido unanimidad, entendiendo que se aprobó un artículo nuevo, No, distinto de la discusión. Lo que acordaron ustedes es que por unanimidad se abría la discusión de todas estas materias y después de haber acordado eso, podían someterlo. ¿Y eso se puede ganar por mayoría o por minoría? Eso incluyó la propuesta que yo había hecho a la comisión respecto a mi indicación. No, lo primero que se votó fue el artículo 35 del diputado señor Soto y el senador Piu. Sí. Como no es, o sea, no es la misma redacción, quedó resuelta la discrepancia respecto al 35 y además, como había una disposición de carácter transitorio en concordancia con el 35, también se votó en su conjunto. Ya, pero eso requería unanimidad para reabrir la discusión, para incorporar un nuevo artículo que es distinto a la controversia de ambas cámaras. El presidente lo aclaró y lo sometió a votación en todo su conjunto. No hubo oposición cuando se sometió. Diputado, al plantearlo, si no fue todo lo claro, pero hicimos la lectura, incluso yo señalé que se incorporaba un transitorio para adecuar en el texto, por eso yo dije vamos a votar el texto que establecía esta multa de cortesía, no sé cómo de preventiva, fue en esos términos. Así se. ¿No requería unanimidad eso previamente antes de proceder a aquello? Yo creo que nosotros requerimos la unanimidad en la apertura de la discusión y la discusión era abierta en ambos casos. Eso incluía la indicación que presenté yo. Correcto. Necesitábamos unanimidad entonces para reabrir la discusión respecto a los artículos adicionales que pedí yo reabrir nuevos. A ver, la cuestión estaba planteada respecto del artículo 35 y asociado al artículo 35 se explicó que había una propuesta de una disposición de carácter transitorio. El presidente lo sometió a votación, nadie se opuso, porque podrían haberse opuesto, y se aprobó por el resultado que se produjo. Si la norma incluía, si después se hubiera votado otras disposiciones, otros cambios a otras disposiciones que no eran parte de la controversia, requería, como es práctica de esta comisión, la unanimidad. O sea, usted podría, diputado, podría hacerlo, pedir la unanimidad para que la comisión considere las otras letras que estaban consideradas en su propuesta. ¿Me explico? Porque lo del artículo 35 ya está zanjado con la votación anterior. Para aclarar lo último, presidente, y cierro con esto. Es decir, la propuesta que yo hice para que se reabriera la discusión respecto a artículos que ya estaban zanjados por las dos cámaras requería unanimidad. Pero para agregar un nuevo artículo a la discusión del proyecto no se requería unanimidad, porque no fue recabada, porque lo que fue recabado fue la votación solamente de los artículos. Es decir, era la propuesta, pero a lo que voy. Yo entiendo que cuando hay discrepancia en ambas cámaras, no hay discrepancia, uno necesita unanimidad para reabrir la discusión, eso lo tengo claro. Pero acá ocurrió de que se agregó un artículo adicional que es un transitorio, que por lo tanto no estaba objeto de discrepancia en las dos cámaras porque no existía.
Por lo tanto, si tú quieres agregar un nuevo artículo, lo razonable es que aplique el mismo criterio que aplica cuando hay una discusión zanjada, porque si no sería una forma de evitar, la unanimidad. Yo habría incorporado transitorios y de esa manera me salto la unanimidad de la comisión. Diputado, usted tiene una parte de razón y hay que ser riguroso en esto. Lo que nosotros sometimos, y por eso incluso hice la referencia al documento que votábamos, y yo incluso dije si les ponemos número más que para no ponerle el nombre de las autorías, era la propuesta de Soto Piu, la propuesta de cada uno incluía su situación. Lo que nosotros, a propósito de una argumentación que señalaba Galilea, en que en su propuesta obligaba también a modificar otra situación. Aquí no modifica, sino que está claro. Entonces, no, porque es una... No, pero que es una concordancia porque incluso, Andrés, a mayor abundamiento, el propio diputado que defendió la propuesta, como usted también defendió la suya, hizo exposición expresa de esa modificación transitoria. Incluso lo señalamos, incluso yo lo repetí, que es en un artículo transitorio con la complementación que señalaban para que se modificaba. Diputado Soto. Sí, yo concuerdo, presidente, con la interpretación del reglamento que usted hace. Nosotros con el senador Piu buscamos buscar puntos de encuentro en la comisión y proponer un sistema de sanciones que siempre son opinables porque montos más, montos menos, siempre podemos tener una opinión válida, pero tratamos de buscar un punto intermedio y creo que lo obtuvimos. De hecho, era muy parecida nuestra propuesta a la central que también tenía el diputado Lonton, tal como dijo el senador Galilea. Pero le agregamos una disposición transitoria como complemento necesario de esta, es un agregado, para poder establecer un sistema en favor de las pymes. Y ese se aprobó. El diputado Lonton en su propuesta quería abrir normas que ya habíamos aprobado y eso creo que está fuera de reglamento. Tampoco creo que haya que dividir el paquete que vamos a ofrecer a la mixta porque el debate que hubo fue normal, eso se votó 6-3, ni siquiera fue 5-4, fue 6-3, creo que no cabe. Y por último, una cosa de forma, autorizar a la Secretaría con el Ejecutivo para que alrededor de 4 normas no tienen epígrafe. Aquí todos los artículos tienen un epígrafe que es la materia que va a tratar y hay 3 que quedaron sin epígrafe para que lo puedan resolver ellos. Habría acuerdo en eso último y habiendo hecho una solicitud formal la senadora Ebensberger, creo que corresponde por la misma situación y para claridad y que yo creo que puede ayudar a la votación final, recabo si hay acuerdo y si no hay acuerdo votamos la propuesta que ha planteado. Señor secretario, recabo el acuerdo. ¿Hay acuerdo para la solicitud que ha hecho la senadora de separar el informe? Entonces procedemos a la votación. La senadora, señora Ebensberger, ha pedido que en el informe se vote separadamente, que la propuesta vaya separadamente, respecto a la votación del artículo 35 y la letra A del artículo 13. Entonces, se va a tomar la votación de la comisión para ver si se respalda esta separación. Diputado señor Alessandri. A favor de separar. Ya. Diputado señor Cuello. En contra. Diputado señor Lonton. La separación. Separar. A favor. Diputado señor Soto. Señor presidente, yo creo que no hay que separar este informe porque si se diera una votación respecto de la parte que separa la senadora Ebensberger, es decir, que el sistema de multas y de sanciones se votara por separado y se perdiera en la Cámara o en el Congreso o en el Senado, resultaría que el proyecto quedaría sin sanciones. Sin sanciones. No habrían sanciones. Y eso yo creo que sería dañar profunda e irreversiblemente un proyecto que lleva 8 años de tramitación. Por eso creo, dado que además
la decisión no fue tan controvertida, fue 6-3. Creo que es ineludible que tengamos un paquete no separable en la votación de la mixta en sala. Ya, vota en contra entonces el diputado señor Soto. Diputado señor Winter. Ya, mientras llega. Senadora Pascual. Senador señor Galilea. Galilea. Senadora Bensberger. Senador Durresti. Esperamos al diputado Winter. Está... Esperemos un segundo. Ya. Contra el diputado señor Winter, presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 por la afirmativa, 5 por la negativa, rechazado. No, solo Macarena, además de agradecer al presidente la celeridad de la tramitación, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a los integrantes de la comisión mixta. Estamos dando un paso muy importante hoy día, después de 7 años de tramitación, llegar a la conclusión de este proyecto que es muy relevante para el país. Así que agradecer también a los miembros de la Secretaría que siempre han tenido la mejor disposición para poder avanzar en este trabajo. Antes de levantar, secretario. Sí, señor presidente, muy breve. La Secretaría pide autorización para previa coordinación con el Ejecutivo hacer algunos ajustes de forma en la redacción de algunas disposiciones. Nosotros habíamos preparado para usted algunas propuestas de redacciones alternativas, pero previa autorización, con el consentimiento del Ejecutivo y conocimiento de ustedes. No, yo creo que había
Acuerdo absoluto de autorizar, recoger lo que había una observación que el diputado Soto había hecho sobre el epígrafe y Macarena. Sí, una salvedad solamente, presidente. La Secretaría hace una propuesta de cambio de redacción en el artículo 24. Yo compartiendo, el Ejecutivo compartiendo la propuesta de redacción que él plantea, que nos parece que es adecuada. Este fue el tema, como ustedes recordarán, del Ministerio Público, sumamente polémico, que acogimos la propuesta de redacción del Ministerio Público y en razón de ello, yo creo que más allá del purismo, que me parece muy bien, que es mejor la redacción que propone la Secretaría, trataría de no innovar, habida cuenta de toda la polémica que se abrió sobre el tema. Gracias. Y acuerdo No en puede haber acuerdo porque está sin quórum. Habría que volver a llamar a Inter y ya, habría acuerdo. Señor secretario. Pero sin perjuicio de la situación del 24, las demás disposiciones podrían hacerse algunos ajustes formales. Ya. Perfecto. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.